Luciano, gracias por anotarse, por meterse en el Zoom hoy, en este horario nuevo. Bueno, empezamos la presentación de este ciclo de entrevistas, ¿no? Llamado Creadores de Experiencias. Como les adelantaba ayer, este ciclo de entrevistas es a personas que creo que todos acá compartimos algo en común. No sé si habrá alguien que no tenga una experiencia, calculo que la mayoría sí. Es que la idea es conocer un poco más a estas personas que son apasionadas, ¿no? por lo que han hecho, por lo que han creado, y conocer también un poco el trasfondo, ¿no? El camino que recorrieron para llegar a este presente y cómo llegaron finalmente a hacer una experiencia y que han aprendido ellos también haciendo las experiencias. La metodología de esta entrevista va a ser que durante unos 45 minutos, más o menos, le voy a ir haciendo preguntas a Alejandro, que ahora lo voy a presentar. Con Alejandro ya hemos hablado previamente para conocernos un poco y haciéndole algunas entrevistas como para, que es lo que yo les contaba ayer, que me gusta a mí, soy como muy preguntón, así que este formato me encanta. Y después, obviamente, para que todos participemos, después de esos 45 minutos, abrimos el micrófono para que el que quiera le pueda hacer las preguntas que quiera a Alejandro. Respetemos estos primeros 45 minutos apagando el micrófono. Obviamente, si hay alguna urgencia, manden un mensaje por el chat, pero como me gusta hacer este formato de entrevista, es como que yo hablo con Alejandro y medio que no le doy bola a otra cosa, y recién después ahí vamos abriendo el micrófono. Así que bueno, eh, empezamos presentándolo. Alejandro Machado es un difusor del patrimonio histórico y edilicio de Buenos Aires. En 2006 creó una red de blogs donde lleva documentados más de 3.500 edificios de autor. Él investiga la obra total de arquitectos desde la más imponente a la más insignificante, eso es muy interesante, y tiene más de 30 circuitos en la ciudad de Buenos Aires, descubriendo fachadas y arquitectos a través de 30 blogs creados, con más de 500.000 de visitas, todos ellos. Colaboró con diarios, documentales y películas sobre el patrimonio arquitectónico de Buenos Aires. Él tiene una experiencia y ahora lo vamos a conocer. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Alejandro? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, lo primero para decir es que estamos acá desde Buenos Aires, cada uno en su casa por esta cuarentena, y se me ocurre empezar preguntándote, ¿cómo es esto de un castillo que demolieron en Punta Alta, que son tus pagos, ¿no? Y que vos tuviste como una reacción ya de chico que te iba a marcar. Sí, bueno, básicamente yo no soy porteño, hace 27 años que, que vivo acá, pero nací en Punta Alta, al sur de la provincia de Buenos Aires, a 30 kilómetros de Bahía Blanca, para que lo ubiquen. Y ahí al lado hay una base militar, por la cual no se podían hacer muchas construcciones. Entonces había 3 construcciones altas en todo el pueblo, 4. De hecho, en mi pueblo solamente hay 3 ascensores, y somos 70.000 habitantes. Y había un castillo italiano, hecho por un constructor, un castillo con una planta realmente que yo pocas veces había visto. Básicamente era como si fuese 3 círculos unidos, 3 torretas. Era bien medieval, pero estaba en muy mal estado. De hecho, a veces cuando éramos chicos íbamos a jugar ahí, yo no era mucho de meterme porque tenía un poco miedo de caerme, los pisos estaban muy, muy degradados. Y bueno, estamos hablando del año 83, yo tengo 52, y cuando después de la dictadura, el primer gobierno democrático, como una acción, digamos, como para cuidar a la gente, lo demolió. Y yo estuve, según mi madre, que lo recuerda, 3 días encerrado de la bronca que me habían tirado el único castillo que había. Bueno, mi vieja tenía una linda biblioteca, así que mi cultura era muy, muy de leer, ¿no? Claro. Como cualquier pibe de pueblo chico. Así que bueno, ese fue, digamos, mi primer contacto con el patrimonio. Es interesante eso que decís, Alejandro, de mi vieja siempre me cuenta, porque no sé si te pasa, es que muchas veces uno es como que tiene cosas incorporadas que uno hasta les repite a sus amigos, ¿no? No, yo de chico era así, 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 pero a veces es porque
o tu mamá te lo contó, o una tía se acordó, ¿no? Hay como una parte de la infancia de uno que está armada por los cuentos de los padres y por fotos. Sí, claro, creo que los pibes de ahora van a tener más ventajas porque antes nosotros podíamos sacar 24 o 36 fotos nada más nuestros padres. Ahora en una tarde sacás 600 fotos, en una fiesta sacás 600 fotos. Pero sí, los psicólogos dicen que en realidad uno se acuerda por la foto. Si no estuviese la foto, pocas cosas, salvo que sean muy traumáticas o muy alegres, te acordás. Pero en realidad Claro, uno dice, ay, sí, me acuerdo. No, en realidad ves la foto, eso es lo que te hace. totalmente. Y una abuela capaz que te dice, ese día se te cayeron los ravioles de la mesa y por eso estabas llorando, ¿viste? Una cosa Claro, y así. que te lo cuenta todos tus cumpleaños. Over Totalmente, and te lo over repito. again. Che, y Alejandro, contame, ¿cómo es que, ya conociendo este pasado tuyo, ¿no? Y siendo ahora guionista de radio y televisión, con más de 20 años de carrera, me contaste que haces la artística de Radio Continental, ¿cómo es que toda esa parte de tu profesión, a su vez también, tuviste un espacio donde terminó metiéndose, ¿no? Este mundo del patrimonio histórico de la ciudad de Buenos Aires? Sí, yo la verdad que no terminé ninguna carrera, empecé un montón de carreras. Mm, En mi casa no faltaba nada, pero tampoco sobraba, así que primero pensé en hacer contador público en la Universidad del Sur. Después estudié un año de filosofía, lógica me mató. Después estudié un año y medio, casi 2 años de historia, y finalmente acá estudié periodismo unos meses, hasta que tuve que entrar a un supermercado a laburar, porque me vine solo acá. claro. Básicamente, ese conocer un montón de cosas a través de tantas carreras, digamos, que no completé, me hizo tener un panorama así como muy amplio de cosas, y que en Buenos Aires, bueno, obviamente se exponenciaron todas. Yo empecé en 1999, entré en Videomatch, después laburé en América, laburé en Canal 9, laburé Hablando de en cultura, Telefe. ¿no? Sí, 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 otro mundo, Claro, y un mundo completamente distinto, pero bueno, con eso comía, claro. y me interesaba muchísimo la arquitectura de Buenos Aires. A mí la arquitectura como expresión de poder, la arquitectura como expresión artística, me fascina. Y bueno, a través de una enfermedad que tuve, que fue muy grave, tuve pancreatitis y casi me muero, Mirá, quedé muy mal, muy mal, muy mal, y como, digamos, como una manera de terapia, agarré una cámara y salí por la calle. Y de los 10 edificios que más me gustaban de Buenos Aires, 5 eran de Virginio Colombo, estaban firmados. ajá, Estamos hablando del año 2005. Entonces, ahí a través de internet, yo tenía un compañero que era locutor, y me dijo, mira, hay una plataforma que se llama Blogger, donde vos podés colgar las fotos, porque claro, publicar un libro es carísimo. O sea, un sí, libro, si vos no tenés espalda, el libro te puede dar prensa, te van a llamar de un par de programas de radio, pero vos no lo recuperás nunca. O sea, es un gran instrumento, te da chapa, pero menos un libro de fotos. ujú, Te das cuenta, aparte yo trabajo en programas diarios de guión, te das cuenta, yo no tengo la posibilidad de ir a investigar, y aparte que para publicar un libro vos necesitas no solamente un buen papel, sino aparte lograr fotos de calidad. Yo las conseguía por internet. Así que básicamente a través del blog logré sistematizar toda la obra de Virginio Colombo, que fue un poquito mi primer blog. Si ustedes ponen Virginio Colombo más la palabra catálogo, van a ir a mis blogs. O sea, todos los claro. blogs que yo hago, con un montón de gente que me colabora, eh, están pensados de manera de catálogo. Cosa que vos tengas en un solo lugar toda la obra de un solo arquitecto. Como decías en la presentación, en el caso de ya que tenemos a una Bunge, desde el edificio más lindo de Bunge, que puede ser o más conocido, que puede ser, no sé, la Algodonera, que está ahí en Córdoba, donde está el Plaza Bea, hasta la casa más insignificante que pueda estar este, en Pinamar o en cualquier lado, ¿no? Que fue uno de los arquitectos más prolíficos del racionalismo. Claro, o sea que me hiciste acordar a esto que decís del blog. Es algo muy interesante porque si algo que yo me he dado cuenta en los últimos años es que muchas veces a uno le pasa, capaz que a otros también les pasa ahí que están escuchando,
es que uno dedica un tiempo a algo que le interesa un montón. Que, por ejemplo, a mí me gusta mucho cocinar. Entonces, bueno, probás una receta por acá hasta que la sacás bien, qué sé yo, pero muchas veces hay un pasito más que uno no hace, es anotar la receta o el famoso bueno, vos conocerás bien la frase generar contenido, ¿no? O uno se ve un documental, no sé, un día del Titanic y tiene el metejón durante 2 o 3 días y se pone a averiguar y dónde está, qué sé yo. Y mi recomendación que he aprendido en los últimos años es todo eso de alguna forma registrarlo. O sea, en el sentido de registrarlo no legalmente, sino de o con fotos o abrite un Word. Hoy que está tan fácil, sacarle una foto, grabarte un audio hablando, ¿no? Que acabo de pasar por tal lugar, descubrí esto, para después poder tenerlo y el día de mañana te puede servir mucho. Entonces, creo que lo que esta experiencia tuya con los blogs es eso, ¿no? Es cada cosa que vos vas aprendiendo, sacás una nueva entrada y vas catalogando, ¿no? Sí, claro, a mí lo que, a ver, nosotros tenemos que ser conscientes que estamos viviendo un momento histórico que solamente es comparable a de hecho lo que estamos haciendo todos nosotros, no es en este momento, justamente, solamente comparable a la invención de la imprenta. O sea, que vos o sea, pensemos que toda la información, toda la vida estuvo oculta en claustros, para muy poca gente, la información era poder, y de repente vos tenés en la web millones y millones de datos y lo único que tenés que tener la picardía es sistematizarlos. Yo tengo mi sobrino que, por ejemplo, como cualquier adolescente, no sabe qué estudiar. A él le gustan los caballos porque tuvo un problema de salud y hace equinoterapia. Y yo le digo, escúchame, tenés la posibilidad de internet. Hacete un blog sobre caballos, de Tal todo cual. lo que tenga que ver de caballos, ¿te das cuenta? Y si vos te pones a hablar de caballos, podés hablar, no solamente porque nosotros somos una potencia por el polo y demás, hasta, no sé, un tema de Iron Maiden que se llama La carga de la caballería ligera, que habla de un episodio histórico de una batalla donde los principales fueron los caballos. O en la Buenísimo. Segunda Guerra Mundial, algo tan interesante como una batalla para los que les gusta la historia militar es muy recordada, porque fue como la última batalla entre 2 siglos, que fue la carga de la caballería polaca contra los Blitzkrieg alemanes, donde fueron masacrados, pero los tipos con todo el honor del mundo fueron y encararon con sus caballos a los tanques. Entonces, a Claro. partir de simplemente una pasión por los caballos, podés linkearlo un montón. Bueno, eso es lo que yo básicamente hago con los blogs. Te muestro hasta la cosa más insignificante que tenga que ver con este arquitecto y la capacidad de cosas y todo lo que va eh, surgiendo a partir de eso. Por ejemplo, que me hayan invitado gente con los tiempos que corren a visitar su casa propia. Que me Mirá. digan, vení acá porque yo tengo una casa de Colombo y me gustaría que la registres para que compartas el interior de mi casa con la gente que te sigue. Claro. O anécdotas que me han sucedido, como que alguien me diga, yo soy hijo de esa casa. ¿Cómo que yo soy hijo de esa casa? Ah, ¿cómo es eso? Parece que en una de las casas Calice, por ejemplo, que son unas casas que están en el 2500 de la calle Irigoyen, había una persona, un varoncito, que vivía en un departamento, y una nena, una jovencita que vivía, una chiquita que vivía en el otro departamento. Entonces, cuando los padres de la nena se iban, ella tocaba una canción en el piano y el pibe se pasaba. Bueno, ese romance adolescente, esos escarceos, pasó a ser una relación y ellos Mirá vos. pasaron a tener un hijo. Y ese hijo se comunicó conmigo y me dijo, yo soy hijo de la casa Calice. Qué bueno. Claro. Eh, o Ese por vínculo, ejemplo, sí. claro, ese vínculo, o por ejemplo, una casa que es hoy una juguetería Zebra que está cerca del 4000 de Rivadavia, que es una casa de renta, de un arquitecto que se llama Bernardo Mili y un constructor que se llamaba Nicolás Seminara. Entonces un día, o sea, vos ves el edificio firmado y dice Mili por un lado y Seminara por el otro. Y un día me llega un correo de un tal Agustín Mili, Seminara Mili. Y yo me quedé, digo, ¿cómo puede ser que repita? Bueno, el hijo del arquitecto se casó con la hija del constructor. Entonces teníamos una casa que tenía firmada y un hijo que estaba firmado por los dos mismos apellidos. Buenísimo, che. Este, Y a propósito de esto que me decís de los arquitectos, me da pie a preguntarte que
qué gran interés, ¿no?, que tiene Buenos Aires en el mundo por esta ecléctica Buenos Aires que muchas veces uno dice, che, por qué caótico, ¿no? Esta combinación de tantas eh, movimientos arquitectónicos, ¿no? Pero esta idea de que en 50 años un mismo arquitecto en Buenos Aires haya pasado por distintos movimientos, ¿no? Que eso me parece algo bastante particular. Sí, realmente, por ejemplo, el caso de Gianotti, que es el arquitecto de las Galerías Güemes, Sí, o que es el arquitecto de la confitería El Molino, que hoy está tan en los medios, es un arquitecto que comienza haciendo Art Nouveau, después empieza a hacer Art Deco, después termina haciendo racionalismo con los hijos, así que, y termina casi en un internacionalismo, casi en sus últimas dos obras. O sea, un solo arquitecto pasa por tres o hasta cuatro, o el mismo Pater. O sea, es muy conocida, por ejemplo, en Recoleta, en realidad es Retiro, pero todo el mundo dice Recoleta, pero es Retiro. Es muy conocida la parte de la Embajada de Francia. La Embajada de claro. Francia la hizo Pater. Pero si ustedes cruzan la Plaza Pellegrini, donde está el Monumento Pellegrini, hay un gran edificio racionalista en la esquina que está hecha por Pater y Morea. O sea, el Mirá, mismo arquitecto que hizo algo Beaux Arts absolutamente academicista, a 150 metros tiene una obra absolutamente racionalista. Y es otra etapa del arquitecto con un socio argentino que también era egresado de la Escuela de Bellas Artes, pero ya había cambiado el mundo. Y Argentina lo que tiene, Buenos Aires, esa clase que era mayormente la que encargó esos edificios, tenía una pasión por la moda. Por eso a veces vamos a ver algún edificio medio extraño que tiene como las aberturas antiguas, pero parece racionalista, porque bueno, básicamente ha sido planchado. claro. No sé. Entonces, ahí es muy interesante. Eh, Paola creo que alguien está hablando, ¿no? Sí, con un micrófono pedimos, por favor, aprovecho para sí, pedir de vuelta a los que se conectaron La después, que si pueden... apagué. Sí, la apagué a Paola, entró un poquito Ah, tarde y no escuchó la introducción. no hay problema. De paso aprovecho acá para repetir que estamos con Alejandro Machado, que él es un difusor, ¿no?, del patrimonio histórico y edilicio de Buenos Aires y que tiene una experiencia que ahora en un ratito le vamos a preguntar. Te quería seguir preguntando, no sé si te interrumpí, Alejandro, o se me despertó otra pregunta. Vamos con Elías, vamos a por Elías. Claro, que viste que uno siempre escucha hablar de esta gran inmigración, ¿no?, que tuvo la Argentina. Recordemos que entre 1880 y 1914, un poquito más de 30 años, recibimos 4,2 millones de personas, inmigrantes, en un país que éramos solamente 2 millones de habitantes. O sea, a mí todavía me vuelve la cabeza pensar que en 30 años un país puede puede recibir 4,2 millones de inmigrantes cuando éramos solamente 2 millones, y imaginemos todos los cambios, ¿no?, que hubo. Eso fue caldo de cultivo para el tango, si ahí hablábamos de esta mujer que va a cantar el tango el sábado, pero se me, se me ocurre preguntarte cómo es esta idea, ¿no?, que a partir de 1880 Buenos Aires era como un Nacional B, ¿no?, de los arquitectos europeos, o para los que no son tan futboleros, como una segunda división de los arquitectos europeos. Sí, mira, a través de lo que hemos investigado, en general hay pocos arquitectos que hayan hecho obra en ambos países, o en su Ah, país de origen y en la Argentina, sino que mayormente eran recién egresados. Por ejemplo, Virginio Colombo, que vino acá muy joven, no tenemos registrada ni una sola obra en Italia, lo mismo que Gianotti. Eh, mirá, em, por ejemplo, los ingleses que vinieron con las empresas inglesas, tienen por ahí un proyecto cuando egresaron desde sus college allá en Inglaterra, pero no tienen obra. Entonces muchos directamente vinieron, se formaron acá, se casaron. mirá, El tío de- del arquitecto Bunge, el primero, Ernesto Bunge, era alemán. Los primeros arquitectos de aquí eran Moore, alemán,
y un montón de arquitectos también muy importantes que realmente no tenían obra. Y esto se puede contar, sí, que en un lugar como de anfitriones como el nuestro, que hay un montón de gente que viajó, que no es común que en el centro histórico de una ciudad haya tantos estilos arquitectónicos. Los que Ajá. conocen el centro de Roma van a ver que Roma en general es bastante homogénea, París es bastante homogéneo, vos te tenés que ir a algún suburbio para empezar a ver otro tipo de arquitectura. De hecho, en París, por ejemplo, tenés la Défense, que es como nuestro Catalina, nuestro Puerto Madero, donde todos Ajá. los edificios son nuevos. O cuando vos salís en tren de Roma, donde empezás a ver las grandes tiras de tipo, no sé, tipo Lugano, que son las ciudades satélites, Sí. que están alrededor de Roma. O París, muchas veces uno ve una foto en París, el que haya estado en París, y dice, yo estuve en esa esquina. No, no es que estuviste en esa esquina. Todas las esquinas mayormente son iguales, porque han respetado mucho el código urbano, y porque en París, por ejemplo, se hizo una cosa muy importante que fue, un día para otro sacaron todas las mansardas y la unificaron en unos techos de aluminio, para que no se le caigan las tejas en la cabeza a la gente. Entonces Claro. está normalizado todos esos techos, que siempre vemos la típica película parisina donde Jason Bourne se escapa por un techo, y básicamente los techos son todos iguales, son esos techos de zinc donde se deslizan, porque bueno, hay una normativa. Eso es lo que nunca hubo en Buenos Aires, nunca hubo un respeto por el patrimonio arquitectónico. O sea, perdón, existió el Código de Ordenamiento Urbano, pero era laxo, no se respetaba, o no. No, 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 acá no hay poder de policía, y básicamente hay una cuestión lógica. O sea, normalmente los grandes comitentes están de los dos lados del mostrador. O sea, las grandes fortunas normalmente también tienen gente del gobierno, entonces las cosas se van acomodando medio al uso nuestro. O sea, en París vos no podés tocar ninguna fachada. La fachada es de afuera, la fachada es de la ciudad. Después adentro modificala. Pero lo que te quiero decir, esa gran inmigración que vos decías, volviendo un poco a la pregunta original, va a generar en Buenos Aires una característica única. El inmigrante no venía, o sea, como cualquier inmigrante, no venía en una gran posición, venía escapado por el hambre, por la guerra, por una hambruna. Entonces, a veces se tuvo que ir malamente de su pueblo. Cuando llega a la Argentina y en 20 años hace fortuna, lo primero que quiere es demostrarla. Claro. Entonces vamos a tener que cada uno de los grupos étnicos o nacionales que vinieron contrataron a paisanos. Entonces los franceses van a contratar a egresados de la École o la Escuela de Arte Decorativa de París, Claro. los suizos o los tisineses van a contratar gente del Politécnico de Zúrich, como Siegerich, el arquitecto Lorenzo Siegerich, que tiene muchísima obra en Belgrano. Que, Todos que- los que ahí es cuando vos decís que eso es como un imán que atrae, ¿no? Al haber un poco de fortuna acá en Buenos Aires, atrae a algunos arquitectos que estaban medio como que querían, no eran de los más importantes en su país. Claro, 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 que vienen como, o sea, vienen formados de allá, pero le dicen, che, mirá que hay una gran colonia nuestra en un país que está creciendo como loco, váyanse para allá porque ahí está el laburo. ¿Te das cuenta? Entonces van a venir un montón de profesionales que se van a formar de cero, y a otros muy importantes, porque han venido, por ejemplo, como escapados, como Alfred Zucker, el arquitecto que hace el Hotel Plaza, tiene una historia maravillosa. Él tiene más de 60 edificios en Nueva York, pero Claro. participa de una estafa y se viene escapado a Montevideo y luego en Buenos Aires y termina haciendo 5 o 6 obras importantes acá. Pero era un arquitecto que era muy importante afuera, es uno de los pocos importantes. Para los que conocen Buenos Aires, orientémonos en plaza, estamos hablando, si mal no recuerdo, del que está en la Plaza San Martín, ahí donde arranca la peatonal Florida. El Plaza, claro, lo que fue Marriott Plaza, y ahora está cerrado desde hace 3 años, lamentablemente, con una supuesta promesa de refacción. Sí. Ese es uno de los lugares más lindos de la Argentina, ahora está muy degradado, cuyo salón de baile estaba hecho con la referencia del salón de baile del Palacio de Invierno de San Petersburgo. ¿Te das cuenta? Mirá vos. Acá han pasado cosas, pero tan increíbles. Eso es lo interesante. Miren, el otro día encontramos algo que para nosotros, a ver, nosotros tenemos un grupo de como ahora 10 o 13 locos,
que estamos jugando como esto, a encontrar cosas en Buenos Aires. Y nos apoyamos, esto te abre también un universo nuevo, porque vos, por ejemplo, encontrás medallas. Había una tradición de, por ejemplo, vos inaugurabas el Palacio de Tribunales, hacías una fiesta para 500 personas, de la élite, por supuesto, y le entregabas una medalla. A veces la medalla tiene el proyecto original, que no es el mismo que se termina haciendo. Ah, Entonces nosotros mirá. empezamos a tener en estampillas o en postales. Hay Muy bueno. postales de monumentos que no se hicieron. Yo una de las Mm, charlas que hago, se llama Estatuas Caminantes. sí, Si pensamos en una estatua, claramente es algo que está fijo. Bueno, yo tengo 50 estatuas relevadas que han sido cambiadas de lugar en Buenos Aires. mirá. Por capricho, por vandalismo, por razones políticas. O Claro. sea, eh, Recuerdo, perdón, recuerdo la de Lola Mora, ¿no? Las Nereidas, que fue movida las de la... Nereidas de Lola Mora, claro que estaba en la calle Perón, antes llamada Cangallo, y Avenida Paseo Colón, que antes se llamaba Sí, Paseo de Julio. Eso estaba pensado en realidad para la Plaza de Mayo. De la claro, Plaza pero... les pareció ya mucho, la pusieron Claro. al costado, frente al correo, y después de lo que es hoy Comentá por qué les Ciudad. pareció ya mucho, ¿no? Que por las dudas, para que no la conozca, y si no, que googleen las Nereidas, no la Mora, Claro, 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 exactamente. Bueno, figuras desnudas. figuras desnudas, y que termina en la Costanera Sur. Claro, Pero allá en una esquina que hoy en día es un lindo paseo, pero me imagino lo que habrá sido la Costanera Sur, si bien estaba el acceso, ahí pasa una ambulancia, si bien en su momento estaba el acceso, ¿no? La Costanera Sur al río, me parece que el lugar que eligieron para la fuente de las Nereidas Lola Mora fue como sacarse un problema de encima, ¿no? casi extramuros. Claro. Hay que pensar que Buenos Aires era una aldea. Hay que pensar que hay una generación, lo que se Eso llama es la otro generación del concepto, contalo 80. porque es muy interesante. Claro, hoy se mira desde algunas posiciones ideológicas a la generación del 80 como una generación para un país de pocos, para un país muy, muy, muy concentrado en lo que era la riqueza ganadera, pero también hay que ver que ellos fueron los que pusieron los grandes edificios, los que hicieron pasar a Buenos Aires, que era una aldea pobrísima, que era una aldea que Claro, no tenía materiales nobles. Vos como geólogo sabés que Buenos Aires no tenía canteras, hasta claro. que no apareció el ferrocarril no había manera de traer las piedras de Córdoba o cruzarlas del Uruguay. Brasilia tiene el macizo de Brasilia y Uruguay tiene algunas exploraciones Sí. del macizo de Brasilia, pero nosotros no teníamos acceso a Tandilia o a Córdoba, a Tandil donde hay buenas piedras. Entonces, Buenos Aires era una ciudad pobre, hecha mucho de adobe. Piensen que, por ejemplo, en la iglesia de San Ignacio, que es la iglesia más vieja, está toda rajada y por eso ni siquiera se puede circular con automóviles. Piensen que en la bóveda de la catedral se cayó 3 veces. Entonces esto Claro. realmente era un pueblo. La generación del 80 lo que hace es, por eso es una parte de la experiencia que yo tengo, la arquitectura del poder, es de dotar de cientos de escuelas públicas, que hoy por hoy siguen siendo los edificios más grandes de muchas ciudades. La Escuela del Centenario de Paraná sigue siendo una gran escuela. Es la época de los grandes hospitales, de la concepción higienista, donde van a aparecer hospitales como el Tornú, hospitales infecciosos. Se va a hacerle el Congreso, se van a hacer las grandes casas de gobierno de cada una de las ciudades. Claro, vos sabés que Alejandro, perdón, ¿no? Pero a mí siempre me sorprendía, para los que conocen Buenos Aires, cuando nos paramos frente al Teatro Colón, es como que uno dice, qué lindo el Teatro Colón, pero mira, si uno se para ahí en la plaza y mira hacia la derecha, y tenés la escuela Roca, ¿no? Se llama, con Exactamente. esa arquitectura, que vos decís, esto fue perdón, acá no tenemos imágenes para mostrar, tal vez para la próxima podríamos hacerlo, pero googleen la escuela Roca ahí frente a tribunales, que uno dice, yo me imagino uno siendo inmigrante, ¿no? Y llega a un país y ve que su hijo puede asistir a una escuela, ¿no? Que calculo que el que vivía cerca a esa escuela, cuando la escuela libre y gratuita, podía asistir con esa arquitectura monumental.
es como que uno dice, ¿esto es una escuela? ¿No? Parece más como la entrada a un Partenón, no sé. Bueno, justamente, por eso te digo, ellos van a dotarle de, a ver, en un momento del país donde, por ejemplo, en la Recoleta hay un lugar que se llama Pasaje Schiaffino. Schiaffino era uno de los encargados de comprar las esculturas en Europa. A él lo mandaba el gobierno para traer las esculturas de acá, para acá. Hay esculturas en ese momento. En la Escuela de Bellas Artes de París hay algo que se llama el premio Roma, premio de Roma. El premio de Roma se daba en todas las categorías todos los años al arquitecto en el último año, al arquitecto que mejor se desempeñase en cada una de las, dibujo técnico, cálculo y demás. Sí. El premio de Roma era nada más ni nada menos que 2 años gratuitos en la Villa Medici de Roma. No. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tener un montón de arquitectos que fueron premio de Roma actuando en Buenos Aires. Vamos a tener escultores impresionantes. Eberlein, por ejemplo, un escultor alemán, que es el que le da toda la estatuaria alrededor del monumento a San Martín. Va a ser un escultor que, por ejemplo, cuando ustedes salen de la Villa Borghesi, está el monumento a Eberlein, a Goethe, nada más ni nada menos que el representante de las letras alemanas, el Dante alemán. Entonces, vamos a tener, o por ejemplo, Peinot. Ellos sí, ven, en la parte de esculturas es completamente distinto a la arquitectura. Los escultores eran de primera categoría, de primerísima categoría. Eberlein, Peinot, Burdel, la mayoría premios de Roma, y realmente muy interesantes. Burdel tiene, por ejemplo, el remate de la Estación Central de Nueva York. Mira. Eran tipos, durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner, aquí se decidió correr el monumento a Colón. Ese monumento a Colón es de un escultor que se llama Arnaldo Socci. Arnaldo Socci tiene, por ejemplo, el monumento a Belgrano en Génova, porque los padres de Belgrano eran genoveses. Entonces es como un hijo pródigo de Génova, y realmente tenían un tipo que, por ejemplo, el libertador de Rumania, de Bulgaria, perdón, es el zar Alejandro II, ¿sí? Que ellos los libera del yugo turco. Sí. Bueno, el escultor de ese monumento más importante de Bulgaria es Arnaldo Socci. O sea, nosotros teníamos en ese momento el monumento a Colón hecho por uno de los mejores arquitectos de la época, escultores de la época. Es muy loco eso, muy interesante, Alejandro. Vos sabés que me quedó con este concepto de la gran aldea, eh, eh, esta cosa de, a mí también me pasa cuando hablo con extranjeros y cuando ellos, claro, vieron que la mayoría de los aviones entran por Ezeiza, están en Buenos Aires, dicen, esta ciudad que la capital federal tiene 3 millones, pero todo su conurbano llega a los 13, 14, 15 millones, qué tamaño. Esta idea que no se olviden, no se olviden, conozcamos, aprendamos que Buenos Aires, justamente hasta que no fuimos república, no República Argentina, y ahí empezó a crecer un poco el poder en esta ciudad, era una gran aldea, y para esa comparación lo que me gusta contarles es esta cuestión de, ahí está Lucho presente, no nos olvidemos que en el territorio nacional, la primera universidad nació en Córdoba, allá de origen jesuita, ¿no? Para el 1600, y recién la UBA en Buenos Aires es de 1821. O sea, hay toda una historia de este territorio nacional, que cuando no éramos república, ¿no? Que todos mirábamos hacia el norte, hacia el Potosí, hacia el reinato del Perú, ¿no? Y que recién después, cuando vino, como comentás vos antes, esta gran explosión de dinero y también la pampa agrícola, ¿no? Es que Buenos Aires empieza a tener una gran preponderancia a nivel nacional. Pero antes se estaban peleando, ¿no?, entre todos para ver cuál era la ciudad más importante. Bueno, no, obviamente el país se terminaba en la zanja de Alsina.
El último malón, ¿cuándo fue? O sea, realmente, o sea, hay una constitución del país como tal, a partir de la consolidación. Nosotros estuvimos guerreando tribalmente, ahora con Netflix y tantas historias al estilo vikingos y demás, si se dieran la posibilidad de estudiar la historia argentina, sería riquísima la cantidad de cosas, con las internas, con los asesinatos, con todas las cosas, estoy hablando a nivel cinematográfico, pero las guerras intestinas que tuvimos nosotros entre 1810 y 1880 son 70 años de caudillos provinciales, lo que se dicen Lords of War. A ver, nos sorprenden a veces algunas cosas de vikingos. Acá el general Lavalle su propio Estado Mayor, cuando lo mataron para que no lo traigan de trofeo a Buenos Aires, lo descarnaron todo, lo descarnaron, hirvieron sus huesos, guardaron sus huesos como reliquia y su cabeza la guardaron en un tarro de miel. Claro, o sea, imagínate con un grupo de guionistas eso bien hecho. Sí, sí, o sea que a mí que me gusta un poco la historia, o sea, se me hace, pero súper difícil, no sé si a los demás les pasará, pero a mí se me hace muy difícil seguir el hilo conductor de la historia argentina en ese periodo que decís vos, porque es como que, bueno, Revolución de Mayo, 1810, independencia del país, 1816, más o menos voy entendiendo, San Martín, toda esa parte. Ahora, cuando empieza es como que cuando en las películas suceden las cosas muy rápido y vos querés pauchar, pero no era que la Valle, pero no sé qué, y es como que a mí me cuesta muchísimo esa parte de la historia de 1820 a 1880, seguirla. Uf. No, lo que pasa es que creo que nos pasa a todos que no hayan estudiado historia, porque era un lugar donde las lealtades cambiaban minuto a minuto. Es como un tel, sí, totalmente. El Cada mismo, vuelta del tel. El mismo Lavalle pasa de héroe a villano a 20 años. Totalmente, sí, sí. O sea, el fusilamiento de Dorrego fue un magnicidio. Aquí se fusiló en forma sumaria al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí, nada. O sea, Y ya, claro, y ya ahí le estamos escapando a todo lo que es que, no, bueno, pero eran invasores, que, bueno, no sé, las invasiones inglesas o el bloqueo anglo-francés, ¿no? En la época de Rosa, no, esto ya es entre nosotros. Claro, no, vos pensás que Urquiza se alía con Brasil para luchar contra Rosas. ¿Te das cuenta? Pasan cosas tan insólitas como que Rosas, para un sector, por ejemplo, del peronismo ortodoxo, es un héroe porque nos defendió de la invasión anglo-francesa, pero Sí, no nos olvidemos que Rosas inventa el terrorismo de Estado con la mazorca, claro. donde literalmente se le ponían, se hacía una tortura muy grave, Claro, por algo le decían la mazorca. claro. Mira, perdón, no vale, porque ya estamos llegando a los 45 minutos, de hecho ya estamos. Eh, eh, a mí lo que me gusta del formato de entrevista es que despierta muchas dudas en los que escuchen, en mí también, obviamente, y que son como disparadores, porque después, viste, ahorita con Google o con un documental me voy a ver de alguna de estas cosas, ojalá que hemos estado hablando. Pero pasemos ya a la anteúltima pregunta, que es sobre tu experiencia, ¿no? Esta experiencia que tenés vos de arquitectura e historia del poder. ¿Querés resumirme en un minuto cómo es esta idea de la arquitectura e historia del poder? Sí, básicamente yo lo que hago es justamente arrancar en Plaza Lavalle y mostrarles fotos antiguas. Yo tengo Sí. unas 60 fotos en mi celular. La experiencia es para pocas personas, para 6, por eso los puedo mostrar desde un celular. Y básicamente les cuento cómo fue evolucionando los lugares de los poderes fácticos. ¿Sí? En nuestra sociedad los poderes fácticos son claramente el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder del Congreso, el poder legislativo, la iglesia, los militares y los partidos y las grandes empresas y los bancos. Entonces, en este recorrido que yo hago por Plaza Lavalle, sigo por todo Diagonal Norte y termino en Plaza de Mayo y en parte de la City porteña. Entonces les Perdón, voy mostrando. microcentro, nada más para microcentro porteño, para los que sé que hay gente que se está escuchando de otros países, por eso nomás. El centro de la ciudad de Buenos Aires. Entonces ahí les muestro
el Palacio de Justicia, que fue hecho por un francés, que tiene un montón de referencias arquitectónicas que tienen 2000 años por el tipo de arquitectura. Les cuento que ahí había un cuartel militar, que ahí hubo una revolución que tiró un presidente, entonces había que sacar el cuartel de ahí porque estaba claramente a 1200 metros de la Casa de Gobierno, entonces las experiencias le hizo sacarlo. Paso por el Teatro Colón para mostrarles lo que hizo la élite y la escala que tenía, porque hay que pensar eso en 1890, ¿sí? Claro. El tamaño que hoy nos sorprende el Colón, pensemos los 100 años antes, cuando no tenía nada en realidad. Totalmente. Le cuento el 9 de julio, donde hubo una demolición de 33 manzanas, ¿sí? Lo que significa, ¿saben lo que debe haber sido para el Estado pagar las indemnizaciones de 900 edificios? Claro. ¿Sí? De 12 pisos, porque no es que se tiraron 2 casitas. ¿Sí? Eso viene atado con este famoso que vos mencionaste ya, el movimiento higienista, ¿no? El tirar todas esas manzanas. Sí, se quería hacer un eje de norte a sur como para que haya una mayor... piensen que la ciudad se hizo del río para adentro, ¿no? Sí. Pero también con una cosa muy centralizada, con unas calles muy angostas, calles de 11 varas, entonces, que nos favoreció en un momento, que por algo pudimos resistir las 2 invasiones inglesas, porque acá hubo una guerra de guerrillas en contra del invasor inglés, que era un ejército acostumbrado a las grandes batallas de antes, de battlefields, o sea, de los campos de batalla, donde hay un Claro. ejército en línea contra otro, se tira una salva de cañones y después avanza la infantería, la guerra clásica. Acá se encontraron con una mezcla de aguerrida gente que era casi como ir a atacar una ciudad medieval. Entonces, sigo por toda la diagonal norte, donde vas a tener los grandes edificios ya de las empresas YPF, la Shell, de todas las empresas que se hicieron grandes en los años 30, la CHADE, o sea, las empresas de electricidad. Cuento un poco así el poder fáctico a través de las grandes empresas. Y llegó a la City porteña, que fue nada más ni nada menos que en un momento la 7ª capital financiera del mundo. Nosotros llegamos a tener Eso es increíble. y la cantidad de edificios maravillosos que están casi en desuso, porque ¿cuánto hace que no vas a un banco? Claro. Si vos no sospechás que te estafaron de la tarjeta, casi seguro no vas a un banco. O si no querés, hoy se amplía todo a través de un seguro de vida. Y ahí les explico que las grandes empresas, que justamente representaban, porque estaba el Banco Anglo-Sudamericano, el Banco Italiano, el nuevo Banco Italiano, el Banco Alemán Transatlántico, o sea, cada comunidad tenía su propio banco, sus propios financistas, pero además le tenían que demostrar, ustedes piensen, si hoy le tenemos miedo a los bancos, imaginen hace 100 años atrás. Claro. ¿Te das cuenta? Claro, que Entonces, ahí está, ahora voy cayendo en esta idea de la arquitectura del poder, ¿no? Que hablas, y también a mí me gusta esta cuestión de la historia, relacionado en este caso con la arquitectura, ¿no? Este concepto de la foto histórica, ¿no? Cuando uno se para en la terminal de trenes de Mitre de Retiro, o cuando uno se para en la Plaza San Martín y ve ahí lo que es hoy el Círculo Militar, Palacio Paz, ¿no? Y lo que era el palacio, lo que es, ¿no? El Palacio en Chorena, o las fachadas, ¿no? De estos bancos, el Banco Boston, todo eso, es como que uno se para ahí y dice, en algún momento, ¿no? El momento histórico que se construyó esto, evidentemente, ahora entiendo por lo que vos contás, una de las 7 potencias del mundo, ¿no? claro, lo que pasa es que, a ver, de repente hubo un país que que no tenía guerras y que tenía una libertad comercial absoluta y que tenía una cantidad de ganado que triplicaba su propia población. Claro. Entonces, el asunto fue que lamentablemente nunca hicimos commodities o sea, nunca hicimos producto valor agregado, simplemente le dábamos, con lo que se dice siempre, o sea, le vendíamos los cueros y después le comprábamos las camperas y los cinturones. Claro. Entonces, básicamente fue eso, pero acá hubo una época donde realmente la riqueza era muchísima, Uf, claro. pero muy concentrada, obviamente, con una población que estaba bajo la línea de pobreza en muchos lados y en lugares donde había una gran desconexión con el resto del país. Claro, claro.
Bueno, para hacer la última pregunta, antes de que te abrir el micrófono, Ale, es, viste que en el mundo del teatro existen como dos momentos, cada uno habla de su experiencia acá, ¿no? Pero es como que el actor tiene un momento donde desarrolla su personaje, empieza a ver si, qué tono buscarle, aprende el texto, ¿no? O crea el texto, etcétera. Y ahí le pasan una serie de emociones con ese personaje. Y después tiene otro momento que es el de enfrentar a la famosa cuarta pared, y ahí sábado a sábado o los días que tenga función, ir viendo cómo otras emociones, ¿no? Con un personaje ya elaborado y qué efecto tiene en el público con las semanas que van pasando, etcétera. Entonces lo que a mí se me ocurre preguntarte a vos es, ¿qué emociones, justamente en dos partes la pregunta, qué emociones te generó todo este proceso creativo, ¿no? De diseñar una experiencia? Es decir, bueno, vamos a ir por acá, vamos a frenar acá, le voy a mostrar esto. ¿Cómo fue todo ese proceso creativo? Bueno, primero, claramente, Airbnb no es mi primer trabajo, entonces Claro, yo podía hacer una experiencia de nicho. Yo sé que mucha gente, o sea, esto es muy específico, te tiene que gustar la arquitectura. claro. Entonces, yo también tengo una limitación que no sé inglés, o sea, entonces sabía que iba a ser una experiencia de nicho. O sea, los defectos de mi experiencia son que no es muy popular y que no está en varios idiomas. Pero me interesaba muchísimo contarles ese Buenos Aires que tiene un montón de características que para mí son únicas Ajá. y retratar la arquitectura con todas las cosas que pasan. Por ejemplo, para el ejemplo justo, la estatua que está de la justicia argentina dentro del palacio no es la original, es la copia, porque como no se la pagaba al Estado, el escultor se la terminó vendiendo a un millonario. Y esa escultura hoy está rematando el panteón de los escribanos en el cementerio de Olivos. Ah, mirá, mirá, ¿dónde está esa escultura, Está adentro digamos, del la Palacio copia? de Justicia. Es una, Sí, ah, es una estatua de Irurtia, que está encima sin la venda y sin la balanza y sin la espada, estamos y es hablando, una perdón, copia, de tribunales, ¿no? sí, del Palacio de Tribunales en la Perfecto. Plaza Lavalle. Eso está en el interior, se ve por una puerta que yo hago subir a los participantes de la experiencia ahí, y les cuento cómo terminó eso y les muestro la foto donde está. O sea, para que Mirá, tengamos una idea. claro. Y después la emoción que a mí me da fundamentalmente es poder, lo más lindo que me pasó, por ejemplo, es estar en un momento en una pizzería con una mexicana, con un mexicano y una brasilera, creo que eran, o una chilena y un mexicano, como tres personas desconocidas, eso me parece lo maravilloso de Airbnb, tres personas desconocidas hablando de sus países, de sus experiencias, en una Claro, mesa, que básicamente uno, o sea, si uno se junta con colegas, no importa lo totalmente, que claro. sea, te das cuenta, o sea, vos o te juntás con tus amigos que tienen un origen común o del barrio o del laburo, Sí, o con tus familiares, y la paleta de conversación no va a salir más del club, de la cámara, del totalmente, coronavirus. Y de claro. repente te sentás con con dos extranjeros más y se produce una interacción única. Esa es la emoción a mí que más que nada me hace sentir la experiencia que hago. Buenísimo, Alejandro, porque ahí me respondiste las dos preguntas, porque la primera, el proceso creativo, y después obviamente te iba a preguntar qué emociones te genera hacerlo, ¿no? Esta interacción con la gente, así que bueno, gracias Alejandro. Vamos a abrir el micrófono, a ver a alguien que quiera preguntar algo, ahora se puede abrir el micrófono. Damos 5 segundos más, si no empiezo a ver lo que empezaron acá preguntaban, mira, por ejemplo, ¿en qué momento o quién fue el que decidió tirar estas famosas más de 30 manzanas, ¿no? Dijiste que son toda la avenida 9 de Julio.
El proyecto del 9 de julio ya estaba desde 1910. Incluso hubo un plan rector en 1925 también. Comenzaron a fines del 30 a hacerse las primeras demoliciones. Lo que pasa es que tardó 40 años en hacerse. Claro. Las últimas manzanas se tiraron, creo que durante el último gobierno militar, ¿eh? O sea, Claro, de hecho, no. a mí una vez me sorprendió mucho buscando fotos viejas del obelisco, que es de 1936, 400 años, en conmemoración de los 400 años de la primera fundación de Buenos Aires, que estaba el obelisco inaugurándose y no estaba la 9 de julio. O sea, se habían tirado poquitas manzanas de esa futura 9 de julio, pero todo lo demás estaba construido. Es que la 9 de julio y el obelisco no tenían nada que ver, o sea, eran Claro, independientes. es muy interesante. Entonces, por ejemplo, ahí se tiró abajo una iglesia que estaba condenada por 3 hitos, o sea, porque se iba a hacer el obelisco, porque la cruzaba la 9 de julio y porque la cruzaba la diagonal norte. En realidad se tira porque la cruza la diagonal norte. Claro. Lo que pasa es que hubo un proceso tremendo de lo que era toda una obra del Estado, que se tuvo que hacer pagando muchísimo dinero en Expropiación. expropiaciones. Claro, Alejandro, esa iglesia, tengo entendido, la de San Nicolás de Bari, ¿no? Exactamente, San Nicolás de Bari. Que lo interesante es que le da el nombre, para los que conocemos el microcentro porteño, y uno a veces busca, no sé, oficina del ANSES en Montserrat y después otro barrio, y uno dice, bueno, pero es el microcentro, bueno, se llama San Nicolás, ¿no? En la parte de Rivadavia hacia la Plaza de San Martín. Claro, y que la nueva iglesia de San Nicolás no está en San Nicolás, sino que está en Claro. Recoleta. Ah, mirá, no sabía eso. Pero interesante, el nombre del barrio San Nicolás, que es parte del microcentro, que uno conoce como microcentro, tiene origen en una iglesia que estaba pegadita donde se construyó el obelisco, la tuvieron que tirar abajo y que tuvieron que demolerla. Eso dio el nombre al barrio. Bueno, si alguno más tiene alguna pregunta, a ver, Jerónimo. Alejandro, o sea, me llama mucho la atención que poner, no sé, en cualquier cuadra de Buenos Aires podés ver edificios, o sea, en una cuadra ves edificios de distintas décadas, de distintos estilos. Y bueno, me encantó todo esto que contaste de la historia, que bueno, teníamos una historia de un país muy rico y de repente nos fuimos como empobreciendo y la volatilidad, eh, digamos, no sé, el 2001 durante la convertibilidad hacían un estilo de edificios, durante el 2003-2007 hicimos otro estilo, ahora hacemos otro estilo, como que todo eso me llama mucho la atención. Una Bueno, observación. es muy interesante lo que decís porque esto se vio siempre. O sea, hay una ambición del porteño por la modernidad que realmente no se puede creer. Porque, por ejemplo, las mismas familias, entre comillas, patricias, o esa burguesía de contrabandistas que se hicieron famosos y ricos, por ejemplo, el Museo Raggio, que está en Vicente López, era una villa italiana hecha por Gianotti, y un día ellos vieron que lo italiano no estaba más de moda y que venía la Belle Époque, entonces se mudaron a otra casa, a los Raggio, y el sobrino, ingeniero de la familia, le cambió los techos y le puso mansarda francesa. O sea, la misma familia podía tener un edificio de estilo italiano y 10 años después hacer un estilo francés. ¿Te das cuenta? Acá pasaron cosas increíbles como el Palacio Ortiz Basualdo, que que estaba al lado de Cancillería, donde hoy está la torre de American Express. Ese edificio era de 2 familias y la mitad lo demolieron y estuvo como 10 años la mitad demolido. O sea, nunca hubo un estudio, nunca una defensa del patrimonio arquitectónico, nunca lo hubo. Entonces, hay edificios que ustedes van a ver que tienen, el edificio de las Madres de Plaza de Mayo, por ejemplo, donde está la radio de las Madres, donde está la Casa de las Madres, frente a la Plaza de Congreso, en realidad es un edificio que está absolutamente planchado, y si ustedes lo pasan por ahí, van a ver que tiene una entrada clásica con toda una ebanistería increíble, con una araña de luz antigua, y del otro lado es completamente racional. Yo tengo un blog que se llama La tragedia del patrimonio porteño, donde muestro el antes y después de demoliciones increíbles.
porque hay edificios que han sido demolidos y han puesto simplemente un estacionamiento. Y hoy con los alquileres me parece que se ganaría más que alquilando 50 departamentos que no los autos. Claro, Entonces, claro, sí. Sí, perdón. hay un montón de edificios que han sido demolidos o que han sido planchados por la moda. Entonces, como bien decís vos, es más, hay countries, o sea, hay una cosa así, hay una arquitectura menemista. O sea, esa arquitectura de edificios o de casas que le ponían esas columnas tipo Beverly Hills, o con los Unos leones. leones. Con las leones, claro, típico león de New Rich menemista. Realmente hubo toda esa cosa. O la expansión de los countries, o sea, sí, cada momento histórico. Cada crisis, cada ciclo económico te trae un nuevo estilo, una nueva forma de construir. Y como tenemos Claro. tanto, vamos a decir Claro. Hoy, por ejemplo, ese concepto del dormi, o sea, tener un palomar en un lugar donde tenés una pileta es como muy loco, ¿no? O sea, y tener que ir 2 horas hasta Pilar, viajar 2 horas para quedarte en tu dormido en los fines de semana. En realidad tenés un monoambiente con una pileta y 2 parrillas. Pero bueno, Claro. es muy interesante cómo va cambiando la manera. Y también es muy interesante ver lo que era esa burguesía comercial del 1900 hasta 1925, donde la manera de vivir era tener una casa, un palacio en Recoleta, una estancia en la provincia, una bóveda en Recoleta y 10 o 12 casas de renta en el centro de Buenos Aires. Claro, eso definía exactamente. Y la Acá, endogamia, sí. y la endogamia que se producía cuando uno ve los apellidos, a la usanza de las casas reales europeas, donde se casaban entre parientes para proteger las fortunas. Mirá, O sea, yo mirá. tenía una visita, por ejemplo, una de las caminatas que hacíamos era el entorno de toda la iglesia de Sagrado Corazón de Barracas. Sí. Los Pereira y la Ola, en realidad, son un par de primos, Pereira, que se casan con Iraola, y eran Pereira Iraola e Iraola Pereira. Mirá. Y son 2 primos que se casan, y a partir de ahí comienza una saga. Y yo en un momento de la investigación paré porque tenía 13 casamientos endogámicos. Y ahí dije, basta, ya no doy más. O sea, me volví loco con la genealogía. Por ejemplo, Claro. el arquitecto Ayerza, son tres Ayerza que se casan con 3 Jacobé. ¿Te das Mirá. cuenta? Y después los arquitectos, ¿y por qué me llegó a ellos? Porque el mismo arquitecto por ahí le hacía la bóveda, la casona y el palacio a la misma familia. Bueno, con este tipo de tramas me da pie a que lo que comentó acá en el chat Marisa, que dice: Alejandro escribió un guión para una serie documental para Netflix con la arquitectura de Buenos Aires y las historias que la cruzan. Claro, pues siempre tiene que ser así medio con trama, ¿no? Para llevar interesante. Bueno, hay 2 cosas que les recomiendo. A ver. Una es Construction Buenos Aires, que es una investigación muy interesante que hizo un guionista que habla un poco de la Bauhaus, del movimiento alemán de arquitectura de 1930 y su influencia en Buenos Aires, Ajá. con todas las empresas alemanas que eran muy importantes. La construcción de las grandes cosas la hicieron Dickerhoff y Whitman, GOP, y Weiss y Freytag, que eran 3 grandes empresas de capitales alemanes, que todas fueron decomisadas cuando termina el 45, hasta ahí terminan, porque algunas fueron acusadas de solventar el régimen nazi, y los corroboradores, que es una ficción que bien podría haber hecho yo y que me pareció increíble como lo hicieron, que básicamente habla de una ficción como de una secta de gente que ante la posibilidad de una guerra en Europa reproduce los edificios en Buenos Aires para salvarlos. Muy bueno. Está muy interesante esa película y habla un poco de esa ficción. Y lo que te quería contar antes de irme, que me autointerrumpí,
fue que Sí. hace poco encontramos un edificio antiguo que estaba en la calle Muñiz, que era un palacio, que fue rápidamente demolido, y resulta que encontramos en un recorte de diario de 1916 de La Nación que había sido una reproducción de un edificio que estaba en Francia. Bueno, encontramos el edificio por Google Street View. Genial. Está en Trulé, en Normandía, el edificio es exactamente igual. Y en Francia todavía lo conservan y acá lo demolieron. Muy bueno, Alejandro. Bueno, última cosa para decir, podés pasar tus contactos para el que te quiera hacer unas preguntas. Ahí Jorge Alcide quería preguntar algo de Puerto Madero, la historia de Puerto Madero. Lamentablemente, Jorge, no tenemos mucho más tiempo, pero si le quieren preguntar a él personalmente, si querés pasar tus contactos, los que quieras, Alejandro. Bueno, sí, los dos blogs principales son Arquitectos Italianos Buenos Aires, donde hay 1000 edificios ya colgados. Ajá. Arquitectos Franceses Argentina, donde hay 900 edificios colgados. Y en Instagram estoy como cronista de tu ciudad. O sea, mi sitio se llama Cronista de tu ciudad, donde hice más de 100 caminatas con gente, donde he hecho varias charlas en el Museo de la Ciudad, en varios bares, siempre con muchas fotos antiguas, con toda documentación. Y lo que yo siempre digo es que a mí me gusta hablar sobre las pruebas. O sea, a mí no me gusta contar leyendas ni cosas raras que no tenga que ver. Sé que es algo que tiene muchísimo interés. Los principales de tour de Buenos Aires son Misteriosa Buenos Aires o Macabra Buenos Aires. Es algo que a la gente le encanta, pero no es lo que a mí me gusta hacer. O sea, pero respeto absolutamente a los que lo hacen. Así que Bien. cronista de tu ciudad, y cuando Sí. vean una fachada y ven algún arquitecto, posiblemente si ponen la palabra catálogo, van a llegar a alguno de los blogs italianos, de arquitectos italianos, franceses, o algunos individuales como Mario Palanti, que tiene un edificio absolutamente central para la historia de la Avenida de Mayo, como es el Barón. Perfecto, Alejandro. Ahí Marisa pedía que le pase, es cierto, para la próxima vez lo preparo mejor, Marisa, que Lucho fue escribiendo los contactos que pasabas, pero si te parece en el grupo de WhatsApp, que Marisa está, podés pasar todo esto que mencionaste, tus contactos, más que tu contacto, las páginas, ¿no? Que ahí pedía, eso para pedirte. Y después, bueno, agradecerte, la verdad que es muy interesante, la buena predisposición todos estos días que estuvimos hablando antes. Y después, para los que les interese este ciclo de entrevistas, el próximo encuentro es este sábado 4 a las 17 horas con Melissa Sagaceta. Ella es una chef peruana que tiene una historia también muy interesante para contar y tiene una experiencia casi allá en Perú con toda esta cuestión de la fusión, ¿no? De la comida peruana con la china, y la fusión después de peruana con la japonesa, así que con ella vamos a hablar el sábado 4 a las 17 horas, igual les voy a acordar, les voy a hacer acordar. Y después, Y si yo le voy a, quieren, sí, perdón, que dale, te adelante. interrumpa. Y yo le voy a pedir unas fotos de un italiano que hay que tiene 3 monumentos en Lima que son increíbles. Uy, buenísimo, se va agrandando la comodidad, entonces. Melissa ahí también está escuchando, así que. Y si se quieren anotar, yo les paso mi contacto, que es un Instagram que se llama Parando la Oreja, fácil de acordarse, Parando la Oreja, o Mate en Mano, todo junto, así que ahí también me pueden encontrar a mí. Y lo que hablábamos con Lucho era que es los que tengan ganas de que les haga una entrevista, así en el tono que hemos hablado con Alejandro, pueden escribirme ahí, tanto si ya han presentado experiencias como si no se, videoconferencias como hizo Alejandro, o tal vez no se animen a hacer una videoconferencia y les resulte más fácil o mejor hacer eh, una entrevista. Así que bueno, ya nos vamos despidiendo. Lucho, si querés decir algo, gracias Alejandro. No sé si querés decir algo, Lucho. No, nada en particular. Muchas gracias. Un aplauso. Y bueno, gracias. Y avisá, Lucho, la parte tuya de ahora de las 2 de la tarde. ¿Querés aprovechar?
Sí, a las 2 de la tarde vamos a tener una entrevista para contar esto que estamos haciendo acá en Argentina, que parece que por otros lados llama un poco la atención, y nos va a entrevistar un chico de Airbnb de San Francisco para todo el mundo. A mí y a Giselle y a Estás todos practicando. ustedes. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas Dale. gracias, muy bueno. Gracias. Chao, Hasta chao. luego. Gracias a todos.